Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 18 hasta el versículo 27. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Vamos en oración. Señor bendito, te damos gracias por tu santa palabra que hemos podido leer en este lugar. Y Señor, ahora queremos invocar que tu Espíritu Santo pueda fluir en medio de nosotros, que tu Espíritu pueda darnos el entendimiento para poder entender lo que tu palabra quiere decir, que tú abras los ojos de los oyentes, que abras sus corazones, sus oídos, para que puedan oír y no puedan endurecer sus corazones. Oh Dios misericordioso, tú llamas al hombre para vida eterna. Tu palabra se predica para dar vida eterna, tesoros en los cielos. Es imposible que el hombre pueda salvarse por sí mismo, nos declaras, pero lo que es imposible para los hombres es posible para ti, porque tú eres poderoso para dar vida incluso a los muertos. Oh Dios, que tú nos hablas, que tú tengas compasión, Señor, en este lugar para salvación de aquellos que reciben tu mensaje, que tú nos recuerdes también, Señor, de nuestra condición, que nuestra salvación se debe a tu bondad y no a nuestra bondad, porque somos caídos, somos pecadores y no podemos ser salvos de ahí, que es imposible, oh Dios. La salvación es del Señor. Lo decimos y tu palabra lo confirma de esa manera, y confiamos, Señor, que tú seguirás salvando en este día hasta que regreses. Salvarás a tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos, te pedimos que nos hables en esta hora. En Jesús te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Es un privilegio continuar predicando el Evangelio de Lucas. Después de buen tiempo estoy retomando la serie y creo que nos hace bien. Espero que no se haya olvidado en qué parte nos hemos quedado. Y ahora vamos a ir al versículo 18. Quiero titular a manera de pregunta esta enseñanza o este sermón: ¿cómo se salvan las personas buenas? Así se llama mi título: ¿cómo se salvan las personas buenas? El texto nos informa que un hombre se le acercó a Jesús para preguntarle, versículo 18, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Esta es una pregunta muy importante que todo hombre, que toda mujer debe hacerse en todo tiempo, porque todos están buscando la vida eterna, la inmortalidad, el cielo. Nadie busca la perdición de su alma o el infierno. Pero también detrás de esta pregunta es que muchos caminos se han abierto para ir al cielo, pero eso es falso,
porque se nos enseña en muchos lugares, o muchos hablan de que hay muchas maneras de llegar al cielo, pero Jesús solamente dice que hay una manera de llegar al cielo, y Él dijo que Él era el camino. Nosotros los que vivimos o estamos en entornos, estamos rodeados de gente muy buenas, o gentes moralistas, gentes religiosas. Tal vez aquellos que venimos de hogares cristianos podemos decir que nunca hemos hecho daño, nunca hemos asesinado, y de ahí que podemos decir que somos personas o somos candidatos para el cielo, porque este hombre o este joven prominente viene a Jesús y le dice que es un hombre que ha guardado los mandamientos. Y lo ha guardado desde su juventud. Tú te preguntas cómo el decálogo, los 10 mandamientos pueden ser cumplidos por este joven. Pero Jesús sale a su encuentro y Jesús le va a confrontar lo que hay en su corazón, porque este era un hombre, dice, extremadamente rico. Como dice el versículo 23 en las Américas, sumamente rico. Y Jesús va a confrontar su corazón. Ahora, la Biblia dice también en el Salmo 116, versículo 11, que todos los hombres son mentirosos, pero este joven está diciendo que él ha guardado todo. De ahí que se puede detectar su mentira también. Pero Jesús aquí va a darnos una lección de evangelismo. De aquellos que cuando queremos compartir la palabra a un amigo, a un vecino, a un familiar, podemos aprender de este encuentro de Jesús con este joven. Normalmente en el trabajo las personas saben quién eres, hermanas. Ellos saben quién eres y te pueden hacer una pregunta de la Biblia y te preguntan, pero este joven viene presurosamente corriendo a Jesús como que ya tiene todo, lo ha conseguido todo, es un hombre muy rico. Esto no es una parábola, esto fue algo real. Por eso dice versículo 18, pero tomamos Marcos, o tomamos paralelamente en otro evangelio, este hombre dice que vino así presurosamente. La gente hoy no viene rápido, presurosamente a ti, hermano Enzo, dime qué tengo que hacer para dar la vida eterna. No son preguntas frecuentes. Lo que todo evangelista o todo creyente podía hacer es, este hombre ya está rendido a los pies de Jesús, que haga o que repita una oración y ya lo conocemos como un cristiano. Muchos harían esto el día de hoy porque viene un hombre rico, va a dejar su dinero, va a dejar su diezmo y lo necesitamos en esta iglesia. Con tal de tenerlo, este hombre lo tendríamos en la iglesia. Pero Jesús no hace eso. Por lo contrario, Jesús lo rechaza, y de ahí que vamos a ir haciéndonos preguntas y preguntas al texto, y el texto debe respondernos. Ahora, lo que ese tipo de evangelismo ha hecho hoy día es tener conversiones superficiales. ¿Qué quiero decir? Que aparentan ser cristianos, pero no son cristianos. Conversiones superficiales. Por un tiempo están muy animados, como en la parábola del sembrador, ¿no? Pueden estar en medio de nosotros. Pueden escuchar, pueden deleitarse, pero viene la aflicción, viene las pruebas, las tribulaciones, y salen de este lugar conversiones superficiales. Ese tipo, ¿no?, de evangelismo que pueden practicar, Jesús creo que también nos va a hacer enfocar aquí que podemos aprender de él, de cómo compartir nuestra fe, usando los mandamientos, usando la ley. Porque la ley, hermanos, es útil. La ley, dice las Escrituras, es para guiarnos a Cristo. A veces nosotros somos presurosamente, queremos que rápido un alma se salve, o queremos decirle rápido la verdad. ¿Y qué hacemos, no? Como muchos hacen hoy día, repite una oración o simplemente oro contigo y ya lo decimos, es un cristiano. Es muy peligroso este tipo de práctica de evangelismo cuando no usas la ley. Lo que hace la ley es confrontarte. Lo que hace la ley es mirarte en un espejo quién eres. Si solamente vemos o compartimos solamente
unos 4 mandamientos y vas a ver que la persona, su condición, pero aún así puede estar duro. Por ejemplo, dice versículo 20, tú sabes los mandamientos. Amigo, tú sabes los mandamientos. Has honrado a tu padre, a tu madre al 100%, tal como dice la Biblia. Le has obedecido, nunca le has faltado respeto. Y sabemos que ni un hijo ni una hija aprobarían. Dice, no cometas adulterio. Y sabemos, ¿no?, lo que Jesús dijo: cualquiera que mire a un hombre para codiciarla, ya pecó, ya adulteró en su corazón. Preguntas a los hombres, preguntas a las mujeres, y normalmente todos han caído en guardar la ley. Pero este joven, tienes aquí, que se dice, le ha guardado todo. Y con lo que Jesús está confrontando es con la segunda parte del decálogo, que tiene que ver con la responsabilidad del hombre. Así que vamos a usar, o voy a compartir de cómo podemos compartir nuestra fe con personas buenas. Porque aquí tienes un candidato, un joven que es muy bueno. No es alguien que tiene una vida, llamemos, oscuro en el pasado ni en el presente. Pero Jesús aquí nos va a dar, como yo diría, un curso de entrenamiento de evangelismo. Y esta iglesia necesita saber cómo compartir su fe. Y este joven rico es una lección, porque al final, si te das cuenta, Jesús tiene una oportunidad para compartir el evangelio y lo hace de una manera correcta. No, de una manera correcta, y esto nos enseña de cómo nosotros podemos compartir. Marcos capítulo 10, versículo 17. Evangelio de Marcos capítulo 10, versículo 17 dice: cuando salía para seguir su camino, o sea, hablando de Jesús, ahora inmediatamente dice, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él, le preguntó: maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Si te das cuenta, Marcos lo pone de esa manera. Este es un hombre muy interesado, está pensando en su alma, está pensando en la vida eterna, no está pensando en el infierno. Y qué bueno que un hombre pueda hacer una pregunta así. Yo creo que esta pregunta lo puede hacer un niño: papá, ¿cómo voy al cielo? ¿O cómo puedo obtener el perdón de mis pecados? Pero que un adulto haga esta pregunta es un poco raro, no es frecuente. Pero este hombre viene a Jesús corriendo, y es un hombre rico. Lo que hoy día vemos es que la riqueza ha reemplazado a Dios, porque Dios está en todo lugar y el dinero está en todo lugar, y el que tiene riquezas no necesita de Dios. Pero este hombre viene y se corrió y se arrodilló. Como quisiéramos hacer el evangelismo fácil, ¿no? Como que quisiéramos este tipo de personas venga y le digamos cuál es el camino, qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Él corrió, ni siquiera caminó. Cosa que pedimos que muchos de los que a quienes invitamos puedan venir a este lugar y escuchar la palabra del Señor y puedan arrodillarse ante Jesús, no ante el predicador ni ante quien le trae. Pero esa es la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Para Jesús, que conoce el corazón de este hombre. Y Jesús lo que va a hacer es confrontarle con la ley. Y Jesús no simplemente lo declara un hijo de Dios, por lo contrario, le confronta y prácticamente le deja con sus pecados en su condición. Porque al final este hombre dice que se va a ir triste. Y esta historia es para que podamos un momento pensar, es que este hombre estuvo a un punto de ser salvo. Porque al final dice que se va triste porque tenía muchas riquezas. Para este hombre la riqueza que tenía o que poseía era todo. Pero tener a Cristo es tener todo. No puedes seguir a Dios y seguir a las riquezas. Y no es que todos tampoco hemos sido llamados a esto, porque hermano, es poder nada más, ¿no?, aquí es instruirnos para ver el corazón del hombre. Ahora este hombre
yo diría es muy fácil para evangelizar. Así como está la situación, Mateo nos dice que era joven. Era joven, no es un adulto, era un gobernante. Lucas 18:18, era prominente. Ahora no sabemos no sabemos su nombre, pero tuvo una posición de autoridad, ya sea en el área religioso, en el área civil dentro de la sociedad, pero era alguien de renombre. Por eso dice el texto ahí, versículo prominente. Si este hombre hubiera querido soportar o dar soporte al ministerio de Jesús, a los discípulos, hubiera dado su dinero, un diezmo, y los discípulos no trabajaban y Jesús trabajaba, y era suficiente para dar soporte al ministerio de Jesús. Lo hubiera hecho. Pero no fue así. Hubiera financiado, como algunos dicen, el ministerio de Jesús por muchos años. Es una persona muy importante y cómo no retenerlo con nosotros. Pero Jesús, hermanos, le deja aquí irse sin salvación, sin conversión. Una vez más, la salvación es del Señor. El Señor Jesús aquí es como un predicador, es un heraldo a comunicar, es un vocero de Dios. Nada más, está como un predicador, como un evangelista por excelencia, compartiendo cuál es el orden o la manera de poder alcanzar salvación. Ahora, no solo eso, sino que este hombre, que yo creo que Dios debe venir de una posición, ¿no?, o de un origen honroso, sea familiar. Él no tenía problemas, por ejemplo, en esos tiempos con el alcohol, no había problemas con las drogas, no había problemas judiciales o con la ley, porque siempre había guardado los 10 mandamientos. No robarás, no mentirás, no codiciarás, y todos los mandamientos. Y cualquier hombre, cualquier iglesia quisiera tener a este hombre, como me repito, era un hombre modelo, un hombre excelente, y si quisiera, como dije, dar soporte a un ministerio, lo puede hacer. Pero Jesús lo ve, y lo ve con un enfoque equivocado. No lo ve como muchos diríamos, es un candidato. Ahora esto, al leer este pasaje, también yo quiero decir un poco, como dije, no es frecuente que hombres y mujeres te hagan esta pregunta. Pero si hablamos de la vida eterna, dentro de un momento voy a decir que los ricos o las buenas personas necesitan oír el Evangelio. Sí necesitan, y este hombre es uno de ellos. Espero que esta enseñanza pueda ser como un entrenamiento para hacer un evangelismo correcto. Ustedes que están en sus trabajos y a veces muchas veces hay preguntas, y puedan siempre usar la ley del Señor como guía o como tutor, ¿no?, hacia Cristo. Porque eso es lo que hace la ley. Podemos leer por un momento Romanos capítulo 3. Libro de Romanos capítulo 3. Voy a dar lectura, versículo 21. Desde el versículo 19, dice: ahora bien, sabemos cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Eso es lo que hace la ley, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, la ley nos muestra nada más nuestra condición, pero por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Lo que hoy día se tiene es 1, 2, 3 pasos de evangelismo, o que simplemente Dios es un Dios de amor y nos olvidamos de todo.
Y a veces presurosamente, como dije un momento atrás, es que queremos que se convierta rápido esa persona o ese individuo y hacemos lo rápido, damos la gracia antes que la ley. O simplemente demostramos a un Dios de amor, pero no un Dios justo y creemos ya es un cristiano. Si queremos cristianos convertidos genuinamente por un resto, ¿no?, de vida, debemos hacer bien, podemos aplicar lo que Jesús hizo con este joven, aunque este joven al final no fue salvo, aunque Jesús le evangelizó, y no es que Jesús no puede salvarlo. Por eso es como una clase de entrenamiento de cómo compartir nuestra fe, porque la pregunta, hermano, dice, ¿qué debo hacer para dar la vida eterna? Muchos de nosotros dirían, no tienes que hacer nada. Y en realidad no tienes que hacer nada, porque la salvación, hermanos, es gratis. No tienes que dar de tus bienes, no tienes que ser la persona más buena, no tienes que pertenecer a la denominación perfecta, aunque no lo hay. Aunque hicieras todo eso, no vas a alcanzar. No vas a alcanzar. Y decimos, solo cree en Jesús y recibe el regalo que te ofrece Dios. Como que esa es la respuesta más rápida. Luego oras con esa persona y dices, ya fue este hombre escrito, o su nombre ya está en el libro de la vida. Por eso, hermanos, cuando leemos la parábola del sembrador, dice, el fruto que cayó en buena tierra, ese va a dar fruto a 30, a 50, a 60, a 100%. Y debemos hacer bien nuestra tarea. Ahora, lo único que podemos hacer aquí o entender a través de esta enseñanza de Jesús es poder, hermanos, evangelizar, usar la ley como debe ser. Porque muchos hoy día quisieran tener a hombres prominentes o ricos en sus iglesias y solamente para el beneficio del pastor o para el beneficio de aquellos que dirigen una obra. Y eso es entre comillas porque eso pasa dentro del círculo cristiano evangelístico del mundo entero, no es novedoso. Ahora también hay algo de verdad en esto, no todos sabemos que si tú cumples la ley vas a ir al cielo, porque Jesús está diciendo aquí, como esto trae otra pregunta y otra respuesta. Si uno de nosotros se preguntara, Jesús, si yo guardo los mandamientos, ¿puedo ir al cielo? Tal vez tú digas o respondas como este joven. Pero la respuesta sabemos por sí mismo vamos a darlo. La Biblia nos dice que cualquiera que infringe en un solo punto de la ley, estás fuera del cielo. Una mentira, un robo o hurto te descalifica del cielo. Romanos 3:23 hemos leído, por cuanto todos pecaron. Todos excluidos del cielo. Es imposible. Ahora este joven dice, le ha guardado todo. O sea, este hombre es un candidato. Como dice Jesús, yo me merezco el cielo. Hasta aquí he guardado todo. Pero Jesús, que conoce el corazón de los hombres, le va a mostrar su Dios, y su Dios de este hombre era el dinero, Mamón. Ahora, cuando el hombre responde de esa manera a Jesús, simplemente este hombre se va triste. Como dije, estuvo tan cerca de Jesús, o estuvo ese día de ser salvo, si solamente obedecía a Jesús, que vendía sus bienes y daba a los pobres, y Jesús dijo, ven y sígueme. Yo creo que este hombre se puso a sacar cuentas. ¿Qué le convenía? Para este mundo, pero no para el reino venidero, porque Cristo habla aquí también del reino de Dios. Jesús va a sacar aquí el tema del dinero. El dinero ha traído a muchos tropiezos, como a este hombre. La Biblia dice que el raíz de todos los males es el amor al dinero. Y Jesús va a hablar aquí del dinero. No vamos a abordar el tema del dinero, pero creo que Jesús lo menciona porque este es, como dije, como un entrenamiento de evangelismo. Pero Jesús está diciendo que podemos
tomar los mandamientos y compartir, ¿no?, nuestra fe. Ahora aquí Jesús no es un perdedor cuando no gana a este hombre. Dentro del círculo evangelístico se habla que tú tienes que ser un ganador de almas. Eso es un lenguaje popular, pero muy, llamémosle muy falso, porque nosotros no ganamos almas. Es Dios quien gana almas. Hay iglesias que hacen esto, que simplemente sus pastores les envían o salen y te dicen cuántas almas has ganado hoy día. Y dan una lista de nombres, ¿no? A esta persona le hizo orar, al otro le hizo, le apunta su nombre, 40. Eres un ganador de almas. ¿Y qué pasó con Jesús aquí? Jesús no pudo ganar esta alma para el Padre. Es de ahí que la salvación es del Señor, y si una persona se convierte es por la voluntad soberana del Padre. Hay que saber cómo evangelizamos, hay que saber cómo llevamos a la persona al arrepentimiento. Y este joven es fácil para convertir, como muchos diríamos aquí, porque simplemente ya está caído, está rendido. Entonces esta enseñanza, hermanos, vamos a dividirla en 3 lecciones, y esto nos enseña cómo compartir el evangelio a personas buenas, porque muchos dicen ser bueno. Tú les preguntas, no he hecho daño a nadie, pero poco a poco conversas o simplemente ves sus obras y vas descubriendo que ha mentido y no califica. Vamos a ver entonces 3 lecciones en esta noche a través de este capítulo. Primero, las personas buenas necesitan salvación. Este es mi primer punto. Las personas buenas necesitan salvación. Este hombre cree en Dios y era muy celoso de las cosas espirituales, porque la ley se lo sabe, te puede decir de memoria los mandamientos, y todo judío estaba muy enraizado en la ley judía. Los padres siempre lo hacían memorizar, lo hacían citar. Este es un hombre que cree en Dios. Es un joven muy sincero, como dije, un hombre muy moral, hacía todo lo posible para agradar a Dios. Pero hay un detalle en el texto: le faltaba la vida eterna. Hoy día buscan los hombres hombres y mujeres de muchas maneras siempre verse joven, ¿no? Y hay muchas maneras de mantener tu estética, tu físico, tu belleza. Pero siempre digo, por dentro están envejeciendo y su alma, si no se arrepiente, está camino al infierno. Este hombre no es de esos. Este hombre solamente, yo creo que lo ha conseguido todo. Y se ha adelantado, ha ganado a muchos, ¿no?, a temprana edad, en cuanto a éxito, a logro, pero le falta la vida eterna. Era bueno, pero estaba perdido. Y creo que nosotros podemos encontrarnos con muchas personas como este joven, que se consideran buenos a sí mismos, gente decente, gente moral. Muchos criados en iglesias, sus padres les han enseñado a hacer lo correcto. En sus trabajos son muy responsables, obedecen los mandamientos. Si son casados, son fieles en su matrimonio, pueden asistir a las iglesias, dedican su tiempo tal vez a ayudar a los ancianos, a ayudar a los niños en actividades. Son personas muy buenas. ¿Y quién no quiere estar rodeado de personas buenas o tener un vecino así? Pero aunque sean buenos, no tienen la vida eterna. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, y el que a mí viene no le echo fuera, y el que ha creído ha pasado de muerte a vida eterna. Y la vida eterna, hermano, es nada más que la vida de Dios. Eso es nosotros lo que anunciamos: perdón, arrepentimiento, justificación, gloria eterna. Este hombre no tiene nada de eso, carece de todo. Versículo 22, carece de los tesoros del cielo. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa.
Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoros en los cielos. Este hombre no tiene tesoros en los cielos. Versículo 24, 25, no ha entrado en el reino de Dios. Mirándole Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios. Este hombre no ha entrado en el reino de Dios. No es salvo. Versículo 26, los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Este hombre no es salvo. Esto representa a nuestros amigos reales. Por más que sean buenos, necesitamos decirle amigo, compañero. Puede ser la persona más noble, más bondosa, más bueno. Pero si no te arrepientes, si no confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, que si no crees en tu corazón que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, no eres salvo. Por más que muestres a todos que eres muy bueno, eres muy exitoso, muy populoso, pero Jesús te dice, ven y sígueme. Y el venir es venir en arrepentimiento. El venir no es para regresar después al mundo. Y cuando sigues a Jesús tienes que renunciar al mundo. Y ahora sigues a un Señor. Así como los discípulos decidieron seguir a Jesús. Jesús llamó a Mateo, estaba cobrando los impuestos, dijo, ven y sígueme. Pedro, ven y sígueme. Pablo, ven y sígueme. A todos los llamó uno por uno y empezaron a seguirle, dejando todo lo que estaban haciendo. Hoy sigue Jesús llamando, ven y sígueme para que tengas tesoros en los cielos, para que entres en el reino de los cielos, para que seas salvos. Pues esos términos no están ahí porque están, sino que es verdad. Todo apunta a esto, hermanos, a tener la vida eterna, a tener una correcta relación con Dios para pasar una eternidad en el cielo después de nuestra muerte o después de la muerte. Así que no es suficiente ser bueno para entrar al cielo. Las personas buenas necesitan salvación. Por eso siempre hemos dicho desde este lugar, esta iglesia no te salva, ni otra iglesia, ni Roma, ni el pentecostalismo, ni el presbiterismo, ni el bautista, no te salva. Es Cristo quien te salva. Pero es importante hacer esta pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque este joven está haciendo esa pregunta. Ahora, cuando digo una buena persona, me refiero no solo a aquellos que son buenos, sino que ellos se ven a sí mismos buenos. Hay gente que se considera bueno a sí mismo, como dice Proverbios, pero ellos se ven así porque su corazón le es engañoso. Jeremías nos dice que el corazón es engañoso. Ahora, es engañoso, si lo es porque Satanás los tiene cegado. El Dios de este siglo, Satanás dice, ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no vean a un Jesús Salvador. Satanás tiene atado a los hombres, como este joven rico lo tenía atado con sus riquezas. Les hace ver bueno, pero están en sus pecados y no pueden salir de ahí. Pero cuando uno se ve bueno, se compara también con personas que son, llamémosle, personas no bajo los que están sobre él, sino sobre los que están abajo. Porque si este hombre se compara con Jesús o con nuestro Señor Jesucristo, este hombre estaría hallado falto, no sería bueno. Y por eso es que Jesús le dice, nadie es bueno, sino uno solo, es Dios el Padre. Entonces pensemos que nuestra bondad, o por más moralistas que pueda ser el hombre, no va a alcanzar salvación. Más bien lo que nos muestra esta enseñanza es que las personas buenas necesitan a Cristo, necesitan de la salvación. La Biblia dice en Romanos 3, versículo 10, no hay justo ni aún uno. No hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios, porque todos se han extraviado o desviado. Por eso, las mejores personas necesitan salvación. Y la pregunta sigue abierta, ¿cómo se salvan las buenas personas?
Porque los discípulos van a decir, es imposible para los hombres. Y debemos decir como los discípulos de Cristo nosotros, es imposible, amigo, que te salves. Pero para Dios es posible. Segunda lección. Las personas buenas se salvan al abandonar la confianza en su propia bondad, porque la salvación por la bondad humana es imposible. Repito, las personas buenas se salvan al abandonar la confianza en su propia bondad, porque la salvación por la bondad humana es imposible. Jesús dijo a sus discípulos, vamos a leer lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 24 y versículo 26. Libro de Marcos capítulo 10, versículo 24. Y los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo de nuevo les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Versículo 26. Ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿y quién podrá salvarse? ¿Y quién podrá salvarse? Los discípulos estaban sorprendidos, asombrados. Hijos, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y al decir que este joven, como va a decir Lucas en el versículo 24, cuando se va porque tenía muchas riquezas. Ahora, no estamos diciendo en el presente que los ricos no pueden ser salvos. Dios es soberano, Dios es poderoso y sigue salvando y va a salvar. Ahora, el llamado para todos no es igual. Dios no manda a los ricos hoy día que vendan todo y les sigan. La riqueza se le concede al hombre para la administración nada más. Y los hombres deben ser buenos administradores de los recursos que Dios les da, sea uno que está en autoridad o sea uno simplemente de la sociedad que tenga un trabajo honorable. La riqueza o el dinero debe administrarse. Ahora, los discípulos que están aquí diciendo o escuchando de Jesús que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos, porque el judío veía la riqueza como la bendición de Dios. Pero Jesús aquí está poniendo la riqueza como un obstáculo, ¿se da cuenta? O como un peligro para que el hombre pueda alcanzar salvación. Porque Jesús va a decir, versículo 25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. A veces la riqueza ha sido el tropiezo para muchos de acercarse a las cosas de Dios. Ha sido de tropiezo, porque el hombre sin dinero no hace nada, pero cuando tiene dinero puede hacer lo que quiere, y de ahí la libertad financiera o la libertad de vivir la vida sin Dios, una libertad sin control, excluye a Dios. Pero como dije, o vemos este hombre no tiene vida eterna y no puede alcanzar salvación. Y esta historia va a revelar 3 razones por las cuales la salvación por la bondad humana es imposible. Primero, la salvación por la bondad humana es imposible porque la bondad humana nunca puede compararse con la bondad de Dios. El hombre puede ser muy bueno, pero eso no puede compararse con la bondad de Dios, porque hablar de la bondad de Dios es hablar de su amor, de su misericordia, de cómo Dios al Padre envió a su Hijo, de cómo el Hijo fue a una cruz y murió por mí, murió por ti, murió por todo su pueblo, y es un Dios que todos los días nos sostiene, nos alimenta, nos cuida, nos protege, su naturaleza, su creación, sostiene a su iglesia de manera muy especial. Entonces la bondad humana no se puede medir con la bondad divina. Por eso la salvación humana es imposible, por más buenos que sean. Y este joven se dirige a Jesús como maestro bueno. Ahí tienes, versículo 18, maestro bueno.
Ahora, en los tiempos de Jesús era un poco inusual dirigirse a un maestro de esta manera, porque estarías ahí mostrando otra cosa. Y Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? O sea, no podías decir bueno a un rabí, a un maestro en Israel. No era algo común. Por eso el versículo 19 dice, Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno. Si Jesús dice que nadie es bueno, aquí en la tierra es que nadie es bueno. Es Dios diciendo, y Dios no miente. Pero el hombre se ha apropiado de una bondad propia que no le pertenece. Ni Jesús se atrevió a decir que él era bueno, sino Dios. Por eso al comienzo cité el Salmo 116, versículo 11, todos los hombres son mentirosos. Hoy día algunos, al usar este versículo 18, nada más voy a ser breve, algunos están diciendo que con esto Jesús estaba negando su deidad. Hay muchos que pueden ser muy críticos, pero Jesús lo que está mostrando aquí nada más es poder confrontar a este joven que dice ser bueno y usa una palabra para mostrar lo superficial de lo que era. Este hombre está aquí frente a Jesús y le llama a Jesús bueno. Pero Jesús reinvierte la pregunta. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ahora yo creo que este hombre había escuchado de Jesús, ¿no? ¿Por qué viene a él corriendo y se arrodilla? Un judío no era común, podía arrodillarse ante otro hombre. El judío entendía que solamente ante Dios podía postrarse. Y así fue y así era. Y hoy día así es. Nosotros no nos postramos ante hombres. Pero este hombre lo está haciendo como una señal de reconocimiento. Le dice, bueno, se arrodilla. Dice un autor llamado B.B. Warfield, la preocupación de Jesús aquí no es glorificarse a sí mismo, sino a Dios. Por eso es que no toma el título o el honor o la dignidad de recibirse o de tomar como bueno. Jesús es bueno. Pero dice este autor, la preocupación de Jesús aquí no es glorificarse a sí mismo, sino a Dios. No es dar instrucción con respecto a su propia persona, sino de indicar la voluntad publicada de Dios como la única, perfecta y recta para agradar a Dios. Jesús siempre buscó glorificar al Padre. De ahí que ni siquiera tomó para sí el título de bueno, aunque Jesús es bueno. Este hombre necesitaba ver a Dios. ¿Quién era Dios? ¿Y cuál era su condición? Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 48, sed perfecto como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Este hombre necesita ver la santidad de Dios. Cuando ves la santidad de Dios, quedas eclipsado en tu bondad porque no eres tan bueno como creías ser bueno. Porque la santidad de Dios nos hace ver nuestro pecado y que Dios es tan puro, tan santo. Nosotros somos tan pecadores que no podemos compararnos. Jesús creo que por esa razón Él mismo no toma para sí las palabras de este joven. La Biblia dice que nuestros pecados, nuestras obras son como trapos de inmundicia. Todo lo que hacemos, si no tiene una motivación de glorificar a Dios, simplemente son obras muertas. Aquel día, cuando llegue el día del juicio, esas obras no van a pasar a prueba, no van a pasar el examen. La salvación entonces por la bondad humana es imposible, porque nunca puede compararse con la bondad de Dios. Segunda razón, la salvación por la bondad humana es imposible porque la bondad humana siempre está por debajo de la santa ley de Dios. Y aquí creo que es muy claro esta frase larga que estoy haciendo, porque tiene que ver con lo que ya hemos ido hablando. Todo aquí tiene que ver con el enfoque de la ley, ¿no?
y la condición del corazón del hombre. Este joven le pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús simplemente le dice, versículo 21, y él dijo, hablando del joven, todo esto lo he guardado. Jesús dice, versículo 20, tú sabes los mandamientos. Ahora, la bondad de Dios tiene que ver con la ley de Dios. Aquí hay una conexión también. Y ahí que la salvación, entonces, por la bondad humana es imposible, porque la bondad humana siempre está por debajo de la santa ley de Dios. Hay un estándar que Dios ha puesto, es su ley. Y la ley de Dios es santa. Es santa. El joven por eso pregunta y Jesús le dice, tú sabes los mandamientos. Y este joven ha quebrantado todos los puntos de la ley. No creo y no creemos que lo ha guardado todo. Jesús conoce los corazones y es Jesús diciendo aquí, tú sabes, pero este hombre empieza a mentir. Jesús no le dice que es un mentiroso, pero empieza a mentir porque va a decir, todo lo he guardado. Si fuéramos fuéramos divinos, fuéramos Dios, podemos saber, pero no lo somos. Pero Jesús sí sabe. Y dice, todo lo he guardado desde mi juventud hasta aquí. Jesús fácilmente lo pudo en ese momento confrontar con su respuesta, pero no lo hizo. Jesús nada más usó la ley para hacerle ver cuál era el problema de este hombre. Y el problema era sus riquezas. Una cosa te falta, te dice Jesús. No es que Jesús está aceptando, ¿no?, las palabras del joven. No, una cosa te falta. Versículo 22, cuando Jesús oyó esto. Te falta todavía una cosa. ¿Y qué cosa, maestro? Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. ¿Por qué Jesús puso este requisito sobre este hombre? Es la pregunta. Porque no es un requisito universal para todos en cuanto a la salvación. A usted y a mí Jesús nunca nos ha llamado a dejar todo lo que tenemos. No es un requisito, pero ¿por qué? Por ejemplo, cuando Jesús llama a Zaqueo, no lo hizo. Zaqueo, por su propia voluntad, era alguien que sustraía o cobraba los impuestos 4 veces o 3 veces más de lo que exigía la ley romana. Él se enriqueció, pero cuando se convierte, Zaqueo simplemente devuelve, dice 4 veces más de lo que había pedido de los hombres. Jesús nunca le dijo, reparte todo lo que has sustraído, Zaqueo, o lo que tienes. Sino que un hombre convertido, un hombre arrepentido de sus pecados porque había robado a su nación, empezó a devolver 4 veces más y aún le quedaba dinero. Pero a este hombre Jesús le dice que venda todo y que regale a los pobres. Ahora, Jesús aquí está usando la ley, como dije, para ver el corazón de este hombre. Vamos a leer lo que dice Gálatas capítulo 3, ya para ir avanzando y finalizar. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Dice las Escrituras: de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y gracias a Dios que está escrito, hermanos, de esta manera. La ley ha venido a ser nuestro ayo. Ayo es tutor, guía, mentor, que solamente sirve, dice, para conducirnos a Cristo. El hombre puede cumplir la ley, pero no puede salvarlo, sino que ahora la salvación o la justificación es por fe. Por eso Romanos 1:16 muy claramente dice, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios.
Y el Evangelio y la justicia de Dios se revela por fe y para fe, y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. La salvación ya no es por obedecer la ley, aunque hoy día hay un grupo que se llama adventista, trata de obedecer la ley. Es imposible tener la salvación por obedecer la ley de Dios. La salvación ahora es por fe en el Hijo de Dios. Entonces la ley nada más sirve esto para hacer ver al hombre su pecado. Jesús le hubiera dicho, tú no guardas ni un mandamiento, ni la mitad de los mandamientos, porque el dinero es tu Dios. Eres un idólatra, le hubiera dicho Jesús. Porque este hombre amaba más las riquezas. No era generoso. No estaba dispuesto a dar de sus riquezas, de sus bienes a los pobres. No le importaba el prójimo, no le importaba el pobre, el huérfano, la viuda. Se da cuenta que el corazón de este hombre hay un problema. Y el problema es su corazón y su dinero. Así que para nosotros de manera aplicativa, en nuestro intento, hermanos, de poder compartir el Evangelio, no seamos rápidos. Sepamos a través de la ley mostrarles la condición del hombre. Te pueden decir todo, he cumplido todo, una cosa te falta. Si el hombre, al verse tras la ley, o al verse tras el espejo de la ley, no ve su pecado, creemos que ese hombre sigue en la dureza, o que Dios ha endurecido su corazón. Pero si la ley le muestra que es un pecador, que ha violado los mandamientos, entonces ese hombre está preparado para recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios. Porque, hermanos, la Biblia dice en Santiago 2, versículo 10, que si uno viola o desobedece un punto de la ley es culpable de todo. Puedes vivir una vida perfecta, pero si pecas una sola vez, estás descalificado del cielo, porque Dios no permitirá, hermanos, que ningún pecador no perdonado vaya al cielo. Jesús dice, yo he venido por las ovejas, yo he venido por aquellos que están perdidos. Jesús dice, yo he venido a perdonar. Si alguien va a entrar al cielo, va a ser alguien que ha sido perdonado por el Hijo de Dios. Sabemos que Dios debe castigar todo pecado porque Dios es justo. Voy a una iglesia, no importa. Usted violó los mandamientos y el juez le va a dar la pena que usted se merece. Ahora un pecado, hermanos, hace un pecador y quebrantador de la ley. Y todos hemos pecado no solo una vez, sino repetidamente, y va a ser así toda nuestra vida. Una cosa es que ya no nos deleitamos en el pecado, ya no estamos en el vicio del pecado, fuimos rescatados de ahí y buscamos día a día ya no pecar y nos esforzamos y cuando pecamos nos arrepentimos. Es la vida del cristiano. Para las personas que son o que piensan que son buenas para entrar al reino de los cielos, todavía están en su oscuridad, como este joven. Dice un predicador bautista en el pasado que todos conocen, Charles Spurgeon, dice, necesitan sentir de esta manera que la cuerda alrededor de sus cuellos, o necesitan sentir la cuerda, ¿no?, en sus cuellos, así como cuando uno va a ser ejecutado y tener la cuerda ahí en sus cuellos y que están condenados, que van a perecer o van a morir. El pecador debe decir, estoy perdido, que si Dios no me perdona, estoy en el infierno ya. Esa es la condición cuando un corazón arrepentido ha llegado. Cuando Dios le muestra el pecado a un hombre ahí, ese hombre está listo para recibir la vida eterna, el perdón de Dios. El hombre tiene que sentir la culpabilidad. El hombre tiene que sentir la condena de Dios. Tiene que sentir su propia condena de sus pecados, que mis pecados me condenan. Ahora, una, como dije, de las razones, hoy día que vemos superficiales de personas que han recibido, que han hecho o han repetido una oración o un tipo de
manipulación en el evangelismo es esto, ¿no? Simplemente que no han usado la ley. Sale adelante, levanta la mano y te declaramos un hijo de Dios. Conversiones superficiales por no usar la ley de Dios. Ya para finalizar, la salvación por la bondad humana es imposible porque la bondad humana nos engaña acerca de nuestra verdadera condición del corazón. Repito, la salvación por la bondad humana es imposible porque la bondad humana nos engaña acerca de nuestra verdadera condición del corazón. Ahora, este hombre fue sincero al pensar que había guardado los mandamientos, pero también estaba equivocado. Se estaba engañando a sí mismo. No estaba viendo al nivel del corazón de Dios. Dios ve el corazón, pero este hombre solo veía su corazón. Y hoy día muchos pueden creer de esa manera, ¿no? Y por eso que el corazón es engañoso. Más bien debemos creer con lo que Dios dice del corazón del hombre. Dios da el diagnóstico del corazón del hombre. Pero también Dios dice que yo les voy a dar un corazón nuevo. Y el hombre necesita ese corazón nuevo para poder sentir afectos, para poder expresar ahora, ¿no?, que su corazón le pertenece a Dios y para amar a Dios. No podemos amar con el corazón que Dios nos ha dado al comienzo, en la creación o el nacimiento, ¿no?, original que tenemos. Si necesitamos que Dios nos cambie, y de ahí el nuevo nacimiento. De ahí el nuevo nacimiento, como dice 2 de Corintios 5, versículo 17, que somos nueva criatura en Cristo. Que cuando el pecador se arrepiente, está naciendo, o hay un segundo nacimiento. A eso llamamos conversión. Pero este joven rico no fue convertido por Jesús. Pero sí Jesús trató de mostrarle que su corazón era un idólatra. Adoraba su dinero más que a Dios. Ahora la Biblia nos advierte muchas veces sobre el peligro del dinero. Por ejemplo, en la parábola del sembrador dice, las espigas ahogan la palabra. Pero las preocupaciones, y las riquezas y los placeres de la vida ahogan la palabra del Señor. Así que si tú estás preocupado, si estás pensando en la riqueza, en los placeres de la vida, esta enseñanza puede ser simplemente algo, llamémosle por hoy día, a tus oídos. O en la parábola del rico, el necio, Jesús describe a un hombre rico, ¿no? Tengo muchos bienes, ¿qué haré con los bienes? Esto haré, almacenaré y guardaré. Pero Jesús dice, cuenta en la parábola, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, ¿para quién será todo lo que has almacenado o has guardado? La Biblia reiterativamente advierte sobre el peligro de las riquezas, y aquí tienes un joven rico. Pablo también escribió en su carta que los que quieren enriquecerse, dice, caen en la tentación y trampa, ¿no?, de las riquezas, que al final puede ser su destrucción. Por eso hay que tener mucho cuidado con los bienes que recibimos, que puede ser también nuestra arma para nuestra perdición. Por eso somos llamados a ser buenos administradores de lo que recibimos, porque Dios no va a pasar en alto el pecado de la mala administración del dinero. Y último punto, les pido unos minutos. Las personas buenas se salvan al volverse de su pecado y confiar solo en Dios para su salvación. Este es mi tercer punto final. Las personas buenas se salvan al volverse de su pecado y confiar solo en Dios para su salvación. A este hombre le falta una cosa. Una sola cosa. ¿Todo está bien?, nos preguntamos. ¿O qué quiso decir Jesús? Pero referente a este joven le dijo, vende todo. Eso te falta, vende todo, regala todo y sígueme. ¿Qué quiso decir Jesús a este hombre? ¿Que podía ganar la salvación haciendo eso? Otra pregunta que tiene que ser respondido. Sería el único hombre en la historia que sería salvo por hacer eso. ¿Qué atrevimiento parece la pregunta de Jesús? ¿O es incierto? ¿Qué pasaría si a uno de nosotros se nos demanda, ¿no? Ven, todo lo que has atesorado hasta aquí, de acá de 30 años, 20 años, todo,
Dar a los pobres, sígueme. Y la cruz. Este sería el único caso. Las Escrituras, hermanos, nos dice cómo es la salvación, cuál es el orden de salvación. La salvación no es por dar dinero a los pobres. Hoy día famosos, deportistas, cantantes, gobernantes hacen eso y no por eso son salvos. La Biblia dice en Efesios 2, versículo 8 y 9: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se jacte en la presencia de Dios. La salvación es por gracia, y gracia es recibir algo que no te mereces. Es por medio de la fe. La salvación no es por obras. No enseñamos obras. Tito capítulo 3, versículo 5, para apoyar Efesios. Voy a dar lectura al libro de Tito después de 2 Timoteo, versículo 5, capítulo 3, versículo 5. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Cantamos y decimos que la salvación no es por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino que Él nos salvó. Entonces, ¿por qué Jesús pone este requisito a este hombre? Primero, porque Jesús conoce su corazón. Este hombre se estaba aferrando a sus ídolos y no podía confiar en Cristo. Ahora, cuando hay fe, hay obediencia, hay arrepentimiento, el hombre deja sus pecados, se arrepiente y cree en el Evangelio. Marcos 1:15 nos dice esto. Este hombre necesitaba ser liberado de su idolatría. Y Jesús le estaba diciendo a este joven rico: haz eso y sígueme. Así como otra parte Jesús nos dice que debemos hacer todo lo posible para que el pecado no nos enseñoree de nosotros. Si hay que sacar o cortar algo, hay que hacerlo. Debemos arrepentirnos. Dios manda a todo hombre que se arrepienta de sus ídolos y mira la cruz como su única esperanza para salvación, porque un hombre no puede salvarse por sí mismo. Por eso termina el texto, versículo ahí 27, y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Tal vez tú te quedas atónito o sorprendido al oír esto. Versículo 26, los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Si la salvación fuera como Jesús lo plantea, nos daríamos la misma pregunta que los discípulos. Mucha gente hoy día, llevando ahora no los buenos, sino los pecadores, dice: yo he hecho mucho mal, tengo muchos pecados, Dios no me puede perdonar. Amigo, tienes la razón, es imposible para ti. Por eso el versículo 27 termina diciendo: y él respondió, Jesús dice, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Tus pecados no son más suficientes que la sangre de Cristo. Si tú has sido tan pecador, Pablo dice que se considera como uno de los primeros pecadores, porque yo perseguía a la iglesia, yo arrestaba, yo hice blasfemar a muchos cristianos en nombre de Cristo, los golpeaba. Puedes ser el peor pecador, pero Dios te puede perdonar. Y Jesús dijo que quienes van adelante en el reino de Dios no son las prostitutas, las rameras, los recaudadores de impuestos. Ellos van adelante, dijo. Mas a los fariseos que conocían la ley, los escribas saben mucho de letra, no están en el reino, dijo Jesús. Para el Señor nada es imposible. Él puede salvar al más vil pecador que confía en Él. Como conclusión, hermanos, amigos, no nos atrevamos a confiar en nuestra propia bondad, porque no lo somos.
Tenemos que reconocer que la salvación es de Dios y debemos echarnos a Él o tomar de la mano de Jesús e ir en arrepentimiento. Soy pecador, perdóname, Padre, perdóname, Dios del cielo, contra ti solamente he pecado. Y el Espíritu te convencerá de tu propio pecado. Así que no podemos descansar en nuestra propia bondad. Aun cuando somos cristianos, la Biblia dice no descuidemos nuestra salvación, porque podemos ser engañados. Así que si aquí hay alguien bueno, le decimos, no vas a ir al cielo. Solo Jesús te puede llevar al cielo. Es de ahí que te invitamos a que confieses tus pecados y le sigas. El Señor dice en esta noche, ven y síganme. Deja todo, no importa qué digan tus padres, tus hermanos, tu esposa, tu amigo. Confía en Cristo, Él puede salvarte, Él puede perdonarte. No te quedes sin salvación como este joven estuvo cerca, tuvo un encuentro con Jesús que le pudo haber salvado, pero se fue triste, dice, sin salvación. Y Jesús lo está haciendo aquí de manera evangelística, como alguien que sabe cómo evangelizar. Pero este joven no fue salvo, amó más las riquezas y perdió la oportunidad de estar al lado de Jesús para siempre. Vamos a orar. Señor del cielo y la tierra, gracias por mostrarnos la revelación de tu palabra, el camino de cómo podemos llegar a ti, oh Dios. Oh Dios del cielo, gracias por enviar a tu Hijo amado. Y gracias por darnos también, Señor, tu ley santa para mostrar nuestra condición, para mostrar la condición al pecador. Pero aún esa ley nos santifica, aún esa ley nos restringe de no ser libres de hacer lo que queremos. La ley es buena. Aunque este hombre interior no quiere obedecer, pero la ley es buena. Nos ayuda en nuestra santidad. No queremos, Señor, quebrar. Sabemos que nuestros pecados crucificaron al Salvador que enviaste. Y te pedimos que nos perdones y que cada día nos recuerdes que somos salvos, no por guardar la ley, sino por la gracia tuya. Tú bendigas a tu pueblo, les des descanso, seguridad, firmeza en su fe. Y aquel que no tiene la fe, aquel que no tiene arrepentimiento, Dios, te plazca a ti, oh Dios, salvar, convencerlo, traerlo a tus pies, rendirse ante ti, que sus labios profesen ayuda hacia ti. Y gracias por tu santa palabra. En Jesús te agradecemos y pedimos esto. Amén.